En Cuba hay historias que el poder quisiera silenciar, pero que hoy están siendo contadas por quienes las están viviendo. Hoy nos preocupan e importan un padre y una madre, quienes esperaron por varias horas en las afueras de la prisión de Canaleta para poder hablar con su hijo Jonathan David Muir Burgos, de 16 años. Por primera vez han podido hablar con él desde que fue trasladado a esa cárcel de adultos. El delito de Jonathan: marchar el 13 de marzo junto a todo el pueblo de Morón en Ciego de Ávila. El joven está enfermo y no está recibiendo el tratamiento para la condición que padece. Su historia ya no puede seguir en silencio. En este programa voy a conversar directamente con su padre, el pastor Elier Muir Ávila, quien nos va a contar lo que están viviendo allí toda la familia. Además, voy a conversar con el padre José Joaquín Espino, párroco de la Ermita de la Caridad aquí en Miami, sobre la ayuda humanitaria en Cuba. Sí, es una asistencia que existe, que ha sido canalizada y supervisada en gran parte por la Iglesia Católica, pero que hoy enfrenta enormes obstáculos para poder llegar a quienes la necesitan, porque en la Cuba de hoy incluso ayudar se ha vuelto una misión imposible. Todo esto y más aquí en Solo Minutos. No se vayan, quédense hasta el final, comparte y suscríbete a mi canal, y si te interesan los temas del programa, dale like, porque a mí también me gusta. Vamos ya. Ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Ni más ni menos que la verdad. Comenzamos a esta hora ni más ni menos con Yelenis Reina, pues conversando con los padres de Jonathan David Muir Burgos, de 16 años, preso desde el 16 de marzo en Morón, Ciego de Ávila, y ya trasladado recientemente a una cárcel de adultos. Sus padres estuvieron casi todo el día y me acompaña vía Zoom el padre de Jonathan David, el pastor Elier Muir Ávila, a quien le agradezco porque han estado ustedes todo el día casi frente a esa cárcel de Canaleta para poder hablar con su pequeño hijo. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación y contarnos sobre este viacrucis que están viviendo por estos días. Buenas tardes y muchas gracias. Verdaderamente es algo que estamos como especie de un show, porque nunca nos imaginamos. Y le decía hoy a mi niño allí en ese encuentro, en esa visita, le decía que le hacía entrega de una Biblia que tengo para atender a prisioneros, una Biblia diseñada especialmente para darle palabra, darle aliento, darle amor, esperanza y fortaleza a los prisioneros. Pero nunca me imaginé que era para él. Y le hacía entrega allí, en medio de ese momento, en el momento que estábamos orando por él, y fue bien triste, porque como pastor, como siervo de Dios, tengo que darle palabra de aliento, de fortaleza, palabra de esperanza a muchas personas. Y bueno, ese es nuestro propósito, porque así dice la palabra en Isaías 61, porque el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar buenas nuevas de salvación a los abatidos, a los quebrantados, a los afligidos. Y también dice un poquito más adelante, en otro versículo más adelante, dice que también apertura a los que están prisioneros, a los que están presos en el pecado. Y hoy conversaba allí con nuestro hijo sobre esta dura situación. Es una realidad que en ocasiones pensamos que estamos soñando, pero es algo que estamos viviendo. Aquí está también mi esposa, la pastora Mimi. Minerva, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente en medio de toda esa tristeza que los envuelve? ¿Cómo se siente luego de haber visto el rostro de su hijo, Jonathan David Muir Burgos? Tenemos una mezcla de alegría porque pudimos verlo. Se alimentó allí en el tiempo que estuvimos con él, se alimentó bastante bien, pero estamos tristes porque no quisiéramos verlo ahí, porque él es un niño, tiene solamente 16 años y no, él no es un criminal, ¿ves? Y sí nos duele verlo ahí, y tenemos fe en Dios que muy pronto lo vamos a tener en casa.
¿Qué les dijo Jonathan? ¿Qué les dijo Jonathan una vez los vio? Él nos dice que él quiere salir de ahí, que él no quiere estar ahí en ese lugar. ¿Cómo son sus días ahí dentro? ¿Les contó? Sí, bien triste, Yeleni, bien triste, y quisiera aprovechar por este medio de hacérselo saber al mundo entero, de hacerle saber también a las organizaciones internacionales de derechos humanos, a personas de buena voluntad, a la comunidad cristiana dentro y fuera de Cuba, que verdaderamente nuestro hijo es un adolescente noble de espíritu, así como muchos de los que están allí, que son miembros de la iglesia, miembros de una iglesia que ha sido perseguida, una iglesia que ha sido vejada, que ha sido diezmada, producto de la persecución, producto a maltratos con esos jóvenes, amenazas, incluso algunos de ellos han recibido golpe por tal de que no asistan a la iglesia. Pero bueno, verdaderamente encontrar a nuestro hijo en las condiciones que se encuentra allí, totalmente muy diferente, pelado bien bajito, su salud física no está bien y la mental está siendo muy afectado. Está siendo muy Tenemos afectado imágenes de los momentos en los que el niño Jonathan pues ha tenido esos episodios de su enfermedad que padece, y las quiero poner, ahí están las imágenes. Él padece de una enfermedad y usted me va a decir ahora mismo y me va a dar el nombre de la misma, porque no solamente tiene que encontrarse en una situación, en un ambiente higiénico para que no se le infecten estas lesiones, sino que las mismas son provocadas también por situaciones bajo estrés. Y ahora mismo en esa cárcel estas lesiones pues pudieran empeorarse y agudizarse sin el tratamiento debido. ¿Cuál es la enfermedad que padece Jonathan? Cuénteme, Elier, Pastor Elier. Él está padeciendo ahora mismo de deshidrosis en la piel. Es una afección que no es una afección contraída, no es una afección congénita, él no nació con esa afección. Eso fue una afección provocada, y yo le voy a decir a grandes rasgos, así en síntesis, cómo fue provocada esa afección. El niño hoy en día, ese adolescente, niño pasando a la adolescencia, tiene 16 años, pero cuando el niño tenía 6 años, que inició su vida en la escuela primaria, que inicia acá el primer grado a los 6 años, él sufrió de mucho miedo, mucho estrés, profundo temor y momentos traumáticos, no porque lo digo yo, sino porque lo dicen los resultados de los estudios de psicología, de los técnicos de psicología y la especialistas de psicología. Que ahí tenemos las copias de esas historias clínicas que usted me hizo llegar y las vamos a poner. Correcto, mire, allí se recoge, incluso él tuvo la maestra en la primaria, se burlaba del niño por su fe cristiana, le decía el santico delante de 24 niños, porque es un aula con 25 niños, y se burlaba de él por su fe cristiana, le decía el santico, y el niño siempre estaba deprimido, sentía mucho temor, se sentía muy inferior a los demás niños, pero que además de eso lo maltrataba física y verbalmente. ¿Qué pasa? Que él debuta con esta enfermedad producto de todos esos momentos traumáticos, como allí se recoge, que es esa afección. Esa afección en el lugar donde se encuentra, para que usted tenga una idea, allí se le alojaron 2 bacterias, que una fue el estreptococo beta hemolítico causante de la fiebre reumática, lo cual Dios lo libró. ¿Pero de qué manera? Ahora le cuento. Otro fue un estafilococo, que esas dos bacterias le provocaron una sepsis generalizada, una infección generalizada, que estuvo grave de muerte con peligro para la vida, donde tuvieron que aplicarle 5 antibióticos para combatir esas bacterias que le deprimieron el sistema inmunológico. Al deprimirle el sistema inmunológico, esa enfermedad que padece mi hijo y que viene arrastrando, que le fue provocada, no fue que nació con ella, vuelvo a repetir, ni fue congénita, ni la contrajo, fue que se le provocó. ¿Qué resulta? Que ahora no existe el tratamiento. El niño hace muchos años que no, perdonen por los ruidos ambientales, que estamos en la calle de Ciego Ávila. Aquí les muestro un ambiente. Y bueno, como le decía, al no tener tratamiento, tuvimos una persona de buen corazón
que a finales de diciembre nos puso un parol humanitario para llevar al niño para tratarlo a Estados Unidos, y consiguió allí en la zona metropolitana de Washington, D.C., allí en un hospital, le consiguió una cita médica, que hasta los días de hoy, ya le estoy contando, finales de diciembre de del 2023, que resulta que nunca nos llegó la visa, ni por la vía del parol, ni una visa humanitaria, la cual siempre se ha estado allí gestionando para llevar al niño a atenderlo a ese hospital allí, y por 8 veces se le ha reprogramado, que la última reprogramación fue ahora para el 20 de mayo. Ya le cuento, hermana Yeleni, el niño debía haber recibido esa visa el día 12 de marzo para estar a un turno. Tenía cita para el 12 de marzo. Y la manifestación en Morón, donde él participó, fue el día 13. Ya de antemano, la persona que nos está ayudando con reprogramar las citas médicas para atender la salud de nuestro hijo, que sí lo necesita encarecidamente. Él no tiene por qué estar allí preso en esas condiciones inhóspitas, en unas condiciones donde los colchones están llenos de chinchi, donde no tiene la higiene adecuada ni la alimentación adecuada para que él esté habitando allí ese lugar preso, como si fuera un criminal, como si fuera un asesino, como si fuera un terrorista. Sencillamente salió a manifestarse, como lo hizo la ciudad de Morón, que fue una gran multitud de la ciudad de Morón, que hoy en día están en Morón, no están presos, ni queremos tampoco que los pongan presos. Nosotros como pastores, como siervos de Dios, abogamos por la paz, esa paz que el Señor nos enseña, que dice: mi paz os doy, mi paz os dejo. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque dice que yo no la doy como el mundo la da. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo el mundo, no hay razón. Yo aquí lo he dicho en otras ocasiones y lo voy a repetir. Si esas imágenes que estoy poniendo, cada una de esas personas que están ahí protestando, son Jonathan David Muir Burgos, es demasiado. No puedes echarle la culpa de todo lo que hizo un pueblo y ensañarte con un jovencito que además tiene un padecimiento médico, y lo único que hizo, él no incendió la entrada de ese gobierno provincial. Él lo que hizo fue que marchó junto a otro grupo y protestó, quizás porque tiene todo su derecho. Ahora, usted menciona un historial de acoso, no solamente a su iglesia por su fe, y al niño pues ha sufrido esto, un niño que lo único que ha nacido en una casa de fe, en una casa donde se profesa la paz, donde se le ha enseñado la música. Teníamos imágenes del niño dentro de su iglesia tocando el piano, el teclado. No es un niño que ha estado delincuente en la calle, ni robando, ni quizás tirando una botella de cristal protestando contra esa sede de gobierno. No lo hizo. Pero sin embargo, se han ensañado contra el niño porque, como usted lo ha dicho, por su fe, y no desde ahora, sino desde que era un niño en el colegio. Quiero hacerle una pregunta. Esa cita médica que se le ha pospuesto a Jonathan David para que sea atendido aquí en Estados Unidos, ¿qué posibilidades existe de que las autoridades conocen de esta cita? ¿Las autoridades pudieran permitirle a Jonathan David salir de esa cárcel, a que venga a asistir a ese médico aquí en Washington? Bueno, mi respuesta es que ellos sí conocen de esa cita. Ellos sí la conocen, y más que nosotros hemos hecho mención de que nuestro hijo necesita ser asistido, porque aquí no existe tratamiento para él. Él, en el momento que sale a la manifestación, tenía programado allí y ordenado, indicado por la especialista en dermatología y luego por la especialista en inmunología, que allí están los certificados, o mejor dicho, la historia clínica, fotocopia de la historia clínica. Le habían indicado un medicamento acá que se conoce como Evertran. El Evertran se usa acá, un bulbo semanal por 10 semanas, es decir, que un bulbo en una sola ocasión, una sola dosis semanal por 10 semanas, para ayudarle con el sistema inmunológico. Eso le ayuda, es así mismo como se llama, le ayuda, pero no tiene la solución. Cuando se acaba el efecto en su cuerpo, vuelve a decaer su sistema inmunológico.
Yo pienso que sería una gran bendición de parte de Dios, solamente un milagro de Dios, que realmente nos suelten, es decir, que liberen a Jonathan, ya sea por una visa humanitaria, por la Cruz Roja Internacional, por las organizaciones internacionales de derechos humanos, por las Naciones Unidas, lo cual les cuento ahora que ya las Naciones Unidas nos dio a nosotros un resultado, y le voy a hablar sobre ese tema ahora, porque no es solamente cuando el niño tenía 6 años, hay más. Nosotros hemos sido perseguidos, hemos sido maltratados, hemos sido amenazados de muerte, mi familia ha sido amenazada de muerte, hemos sido provocados, pero bueno, lo esencial sería que aunque el niño nunca llegue más a nuestro hogar, pero que le den los suelten de allí y que podamos salir con una visa humanitaria, por la media luna roja, por la media luna verde, de cualquier color, pero que el niño pueda salir. En primera, para asistir su salud, para que sea atendido, para que sea estudiado y que pueda ser asistido su salud. Y lo otro es para que el niño pueda tener seguridad, para que pueda tener un porvenir, ya que aquí no cuenta con nada de eso. No tiene seguridad, no cuenta con seguridad. La seguridad es esa que usted ve allí, meterlo preso. Ahora, lo otro que quiero decirle, Yeleni, es que el día 8 de diciembre de 2021, ya el niño ese que yo trasladé, después de tener aquella situación que me quejé al Ministerio de Educación Municipal de Morón y a la directora de la escuela donde él estudiaba y a la profesora, el niño fue trasladado a otra escuela, que entre comillas pasaron varios cursos, entre comillas le digo, pero terminando el sexto grado de la primaria, el niño el día 8 de diciembre, bueno, a mediados puede ser, el día 8 de diciembre de 2021, había una indisciplina colectiva en el aula del niño de 25 alumnos, tome bien en cuenta este detalle que le voy a decir, una indisciplina colectiva de 25 niños en el aula por la ausencia de la maestra y de la asistente pedagógica, que acá le llaman la tía. Al estar ausente esas dos personas, estaba esa indisciplina donde había una niña tomando fragmentos de video a este jovencito que hoy está preso allí por 2 años, que se llama Norge Morales Santiago, que estaba haciéndose chistoso cantando una canción donde mencionaba que venía un barco cargado de pollo, pero que no era para la población, ¿no? Y resulta que el niño fue grabado junto con toda el aula. Y cuando la niña, en su inmensa ingenuidad e inocencia, le entregó los videos a la maestra para que se riera, lo que hicieron fue llevarlo a la dirección y pasaron todos aquellos videos para una computadora y para una memoria flash. ¿Qué pasó? Que ese día citaron a 3 padres menos a mí. Tomaron 4 niños donde estaba Jonathan. Jonathan estaba sentado al lado de la niña que estaba filmando. Estaba la ausencia de la maestra y de la guía. Y cuando llegaron, ella entrega esto y lo pasan para esa memoria. A mí nunca me enseñaron los videos. Y la directora y la psicopedagoga me dijeron, firme papá, firme estas actas de advertencia, que nosotros esto no va a trascender. Al día siguiente, cuando yo fui a la escuela que me enseñaron los videos, ya estaba allí una comisión completa de la seguridad del Estado, la policía política, el partido, educación y todos los organismos tratando de ver, habían creado un caso político donde la instructora, un expediente donde la instructora de menores por el Ministerio del Interior, Yosnavi Broche Guzmán, acá nos reunió a los padres, a la maestra y a los niños, mencionando que era un caso dignidad de la patria, porque habían dañado y nos planteó lo que podíamos hacer con estos niños y hizo un acta de advertencia, donde yo hice un documento que ya se lo hice llegar a usted, y si no es así, se lo voy a hacer llegar. Donde se lo hice, sí se lo pasé a Javier Arrondo, que es el presidente de Prisiones Defender en Europa. Tenemos la copia de ese documento, ahí está en pantalla. Bien, bueno, ese documento Javier Larrondo lo presentó a las Naciones Unidas, donde el 14 de enero de 2024 las Naciones Unidas nos dio la victoria por persecución religiosa junto con otras organizaciones religiosas aquí dentro de Cuba.
pidiéndole que Cuba le diera respuesta al MINREC, al Ministerio de Relaciones Exteriores, le pidió respuesta sobre esta situación. Es decir, que si se tiene en cuenta esta situación que está pasando Jonathan ahora, no es un hecho aislado. Esto viene cocinándose, como dice uno a lo vulgar, a lo cubano, viene gestándose, viene siéndose un proyecto, viene siéndose una planificación, un diseño para llevar a buen camino, a conducirlo donde hoy se encuentra Jonathan. Es decir, que por su fe religiosa vienen ustedes sufriéndolo y también con ustedes el pequeño Jonathan, quien ahora les dio ese argumento de marchar junto a todo el pueblo de Morón, y con él se han ensañado en el momento cuando los llaman a los dos, el 16 de marzo, los citan a los dos, y usted va con su hijo allí, los interrogan, pero solo usted pudo salir. ¿Qué le dijeron en ese momento cuando su hijo queda retenido y usted liberado? ¿Cuáles fueron las palabras que le dijeron ellos a ustedes? Bueno, mire, yo quiero decirle de antemano, hermana Yeleni, que esto, allí a Jonathan lo están acusando de sabotaje, donde lo quieren, el delito de sabotaje, pero según la instructora allí de ese lugar del Departamento de Instrucción Penal acá en Ciudad Ávila, donde tuvieron a mi hijo allí en esas condiciones crueles por 18 días, le dice que incluso hay un oficial militar que viene a ponerle un segundo cargo. Es decir, que a él le están fabricando los cargos. Quieren acusarlo de que él tiró piedra a la sede del Partido Municipal de Morón, que pegó candela, donde se ve en los videos, se ven una gran multitud. Y quiero aprovechar la ocasión, hermana, para decir que es bueno que el pueblo de Cuba conozca que cuando hay una manifestación, está el pueblo manifestándose, están los que verdaderamente sienten el dolor, la tristeza, el cubano de aquí, pero que hay personas allí que están tomando videos direccionales, imágenes muy especiales para personas, para incriminar a personas. Eso lo están haciendo. Porque un video que me enseñaron allí, la instructora y la fiscal de ese lugar, para incriminar a Jonathan, eso no sale por las redes. Es una persona dando órdenes que tire piedra, que rompa cabeza, que mate policía. Y cuando le pregunté, ¿y quién es esa persona que está ordenando a esos muchachos que hagan esas cosas? Dice, ya está preso. Donde eso es mentira. Ellos utilizan a sus personas especializadas en esta materia para incriminar. Ellos tienen sus propios secuaces para poderle crear expedientes a aquel que le siga el llamado, supuesto llamado de oposición. ¿Cómo fue que le vieron hoy? ¿Cómo fue que le dejaron hoy acceder a ver a Jonathan? Pues es la primera vez que lo ven en esa cárcel de adultos, Canaleta, donde tengo las imágenes. ¿Ustedes tuvieron acceso dentro de la cárcel o fue a una oficina? Mira, nosotros incluso el nombre de Jonathan y de Cristian no lo mencionaron. En la lista de los reos que tenían visita hoy no lo mencionaron. Ya nosotros cuando nos quedamos para el final, que pasaron a todos los familiares de los que sí tenían visita programada, porque se suponía que el jueves de la semana antepasada a Jonathan lo pasaron del Departamento de Instrucción para Canaleta. Se suponía que el jueves tenía visita, se la suspendieron, pasando una tortura en cuanto a los alimentos aún más cruel. Hoy, cuando nosotros le dijimos, somos familia de Jonathan David, los niños de 16 años, efectivamente, nos pusieron en un departamento donde van los abogados a tener las entrevistas con los presos. Vaya, fue un momento, honestamente, fue un momento muy especial porque tuvimos contacto constantemente con él, abrazarlo, orar por él, revisarlo. Él sintió el calor de nosotros, le pasamos la mano mucho de su novia, de su mamá, de su hermana mayor, de su hermano Yuricel, de su sobrino Didiel, que le lleva, solamente Jonathan le lleva un año, y verdaderamente fue un encuentro familiar allí nosotros, pero no para tenerlo en esas condiciones. Las lágrimas corrieron porque se siente fuerte. Y en el momento que ya después de pasaron 2 horas que ya no teníamos que marchar, el nudo en la garganta, la tristeza invade, porque nosotros nunca hemos estado preparados para ver a Jonathan en esas condiciones. Ha sufrido mucho, ha tenido que pasar, ha tenido que
Incluso llevo muchos años que el gobierno no me permite tener un trabajo decoroso para sustentar a mi familia, donde vivimos de ayuda humanitaria, vivimos de la solidaridad, vivimos por la misericordia de Dios. Y yo pienso que esto no sea un delito ni sea un hecho vivir de ayuda humanitaria y de la solidaridad, porque es que Cuba entera, se ha nutrido de esa solidaridad y de esa ayuda humanitaria. No hay una infraestructura que diga vamos a generar lo que el pueblo, lo básico que necesita el pueblo. Y yo pienso que esa ayuda hoy no me pueden incriminar, y lo han tratado de hacer, incriminar como que yo soy un asalariado del imperio, que yo soy que soy pagado, que nosotros hemos sido pagados. Si nosotros hubiéramos sido pagados, hermana, Jonathan no tuviera la necesidad que tiene de ser un jovencito escaso de ropa, escaso. Nosotros tuviéramos un medio de transporte para movernos, quizás hasta por la iglesia, para mover y atender, porque no se nos permite construir un templo y tenemos que trabajar con la visión celular, pero a pie en lugares inhóspitos, distantes, disgregados. ¿Ve? Entonces, quería decirle eso, que están buscando toda la manera de incriminar a nuestro hijo, de fabricarle los cargos, honestamente. Y a mí también. Es un momento triste, es un momento bastante triste, porque saben que está ocurriendo, pero no saben hasta cuándo va a ocurrir. Al lado de Jonathan está el otro jovencito detenido en esa manifestación, Cristian. Sí, mira, allí hay varios jóvenes. Incluso tenemos a otro que atendemos. A Cristian nosotros lo conocemos ahora en este proceso, que están juntos. Pero tenemos a un joven que está detenido todavía en el departamento técnico, que se llama Joanel. Este joven también tiene una situación incluso de salud, padece de gastritis y ha sido bien, pero bien fuerte. Incluso lleva más tiempo que Jonathan. Jonathan estuvo por 18 días. Joanel lo tiene, incluso a Joanel lo habían internado allí unas horas antes que a Jonathan. Y en condiciones bien fuertes. En condiciones bien fuertes, porque Joanel sí esa lo fueron cárcel, a buscar. Conociendo lo que ocurrió dentro de esa cárcel, la cárcel de Canaleta, donde hubo ese motín y donde un joven apareció muerto en circunstancias todavía desconocidas, porque dicen que se ahorcó, no se sabe todavía si se ahorcó o qué pasó. Conociendo todo ese historial de esa cárcel de adultos, ¿qué le dijeron ustedes a las autoridades? ¿No hicieron un pedido para una transferencia a otro tipo de celda, a una cárcel juvenil o a una cárcel domiciliaria? Quiero decirle, hermana Yeleni, que mañana nosotros tenemos programado que venga el abogado, una nueva abogado, porque el abogado que nosotros contratamos no resistió la presión, no resistió la oposición, la impedimenta, porque él presentó varios recursos. Nosotros presentamos un recurso de habeas corpus, no fue negado. Él presentó un movimiento de medida cautelar y le fue negado. Presentó, es decir, los documentos, todas estas historias clínicas que nosotros le hemos presentado allí, eso no ha tenido resultado ninguno, ni con la fiscal, ni con la instrucción, ni con las personas que están. Incluso estamos en espera de respuesta de este primer abogado, de otro recurso que presentó para que Jonathan fuera atendido su salud y fuera trasladado a un lugar y pudiera ser incluso hasta nuestro propio hogar, quizá una prisión, una medida cautelar, pero en el hogar, para nosotros poder atender su salud. Eso, nada de eso ha tenido respuesta. No resistió y... Ahora están esperando el accionar del otro abogado defensor. Mañana inicia lo que es la toma de declaraciones de nuevo, como si fuera iniciando el caso con Jonathan, donde vamos a presentar esta queja, esta preocupación, porque es muy preocupante que en ese lugar donde estos actos de violencia, ese motín donde hubo allí esa persona que sí, ahora no sabemos si fue que se suicidó o que lo asesinaron. Porque yo le voy a decir algo más y usted me ha hecho recordar algo. Hace mucho tiempo hay una plataforma que se llama No Más Servicio Militar Obligatorio en Cuba, y yo entré a esa plataforma y hice mi comentario y lo hice público, y allí lo revisan y lo ven, y yo puse allí que yo me niego rotundamente a que mi hijo pase el servicio militar obligatorio, donde ya fueron a hacer los primeros captación para reclutarlo.
Y yo le dije que nuestro hijo está bajo tratamiento médico, bajo asistencia y que tiene turno médico, pero que yo me niego rotundamente de que él participe en el servicio militar obligatorio, y lo dije abiertamente y lo vuelvo a mencionar, porque es capaz que aparezca una bala perdida en la frente de mi hijo y quede como que sea un accidente, o que fue que se suicidó, como ha acontecido en muchas ocasiones acá. Lo puse abiertamente y allí se revisa. Hay varios casos de jóvenes que han perdido la vida durante de ese mal llamado servicio militar, y es algo que como padres pues se tienen que también estar preocupando con ello. Elier Muir, pastor, le agradezco muchísimo su tiempo, el de su esposa Minerva Burgos. Gracias a los dos, muchísimas fuerzas desde aquí como madre, se las envío. Es un proceso muy duro el que deben estar pasando, y el valor y la decisión de comentar esto en el programa para que más personas conozcan de estas atrocidades del régimen, pues se las agradezco infinitamente, y espero que tenga algún tipo de resultado con ese abogado defensor, con esa visa humanitaria que aún no llega, y que esa cita médica, pues Jonathan David Muir Burgos tenga acceso a ella, como igual esos jóvenes que están en la cárcel, que aquí desde Prisoner Defenders hemos conocido la cifra de jóvenes que están en las cárceles de Cuba, y es injusto que un joven por pensar diferente, que un joven por emitir un criterio diferente al de un régimen de 67 años, pues lo pague con cárcel, en esas cárceles con esas escasas condiciones de vida, y que realmente no son condiciones humanas las que existen ahí dentro. Para que el mundo conozca de estas locuras de ese régimen. Arrestar a un joven de 16 años porque marche junto a un pueblo y solo él y unos pocos pues paguen con una cárcel. De verdad, desde aquí muchísimas fuerzas. Minerva, gracias. Pastor Elier, gracias. Pastora Minerva, muchísimas gracias. Y la mejor de todas las cosas que le pueda enviar desde acá, cualquier ayuda que puedan darle a este matrimonio, a los padres de Jonathan, pues comuníquense a través de la página de Facebook del pastor Elier Muir. Háganle llegar realmente sus palabras de aliento, las necesitan en estos momentos. ¿Algunas palabras que quiera decir a modo de cierre, pastor? Dígame. Sí, yo quería decir algo, y es de Dios que usted me pregunte eso. Nosotros ahora en estos momentos estamos hablando a nombre de nuestro hijo Jonathan David Muir Burgos, aunque he mencionado otros jóvenes, otros niños, otros adolescentes. Nosotros no somos pastor solamente de Jonathan, somos pastor de Cuba, y abogamos por todos los niños, todos los adolescentes y por Cuba entero. Nosotros oramos por nuestra misión. Hoy en día estamos pasando por estas circunstancias, incluso bajo amenaza de que lo que nosotros subamos a la red de cualquier denuncia, yo iría a prisión. Eso fue lo que dijeron cuando fuimos citados allí a la sede de la Seguridad del Estado allí de Morón, que yo iba arrestado también. Y tuvimos, sí, es cierto que estuve arrestado de las 9 de la mañana hasta las 5:30 sin que mi familia supiera nada. Pero nosotros abogamos por todos los adolescentes, todos los jóvenes, todos los niños, para que no se encuentren nunca y vayan a una prisión, y menos por esta circunstancia o esta condición. Dios les bendiga a todos allí. Verdaderamente le pedimos encarecidamente que aboguen por nuestro hijo. Aboguen porque le dan un fabricado, lo tienen allí y se la quieren aplicar, como dice uno acá, aplicar todo el peso de la ley. Bendiciones. Bendiciones a ustedes, nuestras oraciones también estarán con ustedes, y muchísimas fuerzas, y esperemos en ese tiempo perfecto de Dios, que solo Él puede tener esa última palabra. Gracias una vez más. A ustedes continúo un poquito más de información aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Les espero, no se vayan. Compartan el link para que más personas puedan conocer de este caso del niño Jonathan David Muir Burgos en Cuba. Hay otros tantos jóvenes presos en esas cárceles de la isla por solo pensar diferente. No se vayan. A esta hora aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina, pues tengo el honor de conversar con el padre José Joaquín Espino, párroco de la Ermita de la Caridad aquí en Miami. Bienvenido, padre, por aceptar la invitación al programa. ¿Qué tal? Muy bien, gracias por la invitación, Yelenis.
Un gran honor tenerle por la labor que realiza diariamente, pero sí por la que acaba de recién finalizar ese largo periplo por toda Cuba, y me va a contar usted de qué se trató. Pero vamos a tocar un tema muy puntual allí. Sigue siendo crítico dar la ayuda dentro de Cuba. Usted fue parte de la delegación que supervisó esa ayuda de Cáritas dentro de Cuba. Estamos hablando de $3 millones en ayuda. Y es crítico hacer llegar esa ayuda. Cuénteme un poco de la cantidad de días que estuvo en Oriente, en toda Cuba. Me dice que visitó varias provincias. Bueno, estuve más bien en Oriente, ¿no? Hay dos cosas. Una fue la ayuda, los 3 millones, que fue distribuido a través de Cáritas Cuba, y ese proyecto lo llevó a cabo CRS, que es Catholic Relief Services, que es la ayuda de la iglesia al exterior de Estados Unidos, como Caridades Católicas para el exterior. Y el gobierno americano le puso esa tarea a Catholic Relief Services, ¿no? Ya la arquidiócesis de Miami había tenido 4 vuelos anteriores en noviembre de ayuda a las 4 diócesis de Oriente. Y esto fue un poco imágenes de cuando llegó. Esto fue, si mal no me acuerdo, este es Holguín. Y la hermana que está ahí conmigo es la hermana Eva de las Islas Caridad, que nosotros lo que hicimos es volar con el cargamento y asegurarse que llegara a manos de la iglesia. Y después la iglesia se ocupó de distribuirlo. Esto son las cajas en sí de la ayuda de los Estados Unidos, y creo que esto fue distribuido, me parece que esto es en la diócesis de Santiago, ¿no? Y como pueden ver, no, esto es Guantánamo, si mal no me acuerdo por el muchacho. Y como verán, eso es la bandera americana, que estas cajas, que eran 2 tipos de cajas, una con alimento y otra con productos de higiene personal, que fueron distribuidas a los lugares más necesitados. Esto sí es en Guantánamo, ¿no? Lo conozco por el carrito ese que estaban usando para distribuir. Estuvo allí todos esos días y recuerda pues muy claramente en el tipo de transporte que se condujo en cada uno de esos momentos. Sí. Esta es la ayuda que se está enviando directamente a los más afectados, vamos a recordar, tras el paso del huracán. Y es lo que muchas personas piensan que es para ahora mismo esta ayuda, porque toda Cuba está necesitada ahora mismo de cualquier tipo de ayuda humanitaria. Pero esto era para estas personas que vivían en estas zonas más afectadas del Oriente, el que impactó fuertemente este huracán más reciente. Padre, la pregunta es que sí, la ayuda está allí, se está supervisando por parte de la Iglesia Católica, tenemos imágenes de que realmente está llegando a los más afectados, pero se está haciendo aún más precaria que otros accedan a ella. ¿Por qué? Por la falta de transporte. Sí, una de las realidades que creo que uno de los programas recientes suyo había hablado, el costo de la gasolina en este momento está como a $10 el litro. Y eso afecta no solamente a la población, también la iglesia, que es parte de la realidad cubana. Limita nuestro poder alcanzar, ir a los lugares que tenemos que ir a celebrar misa, pero también esta ayuda hay que buscar parte de cómo hacerle llegar a las personas. Y se ha hecho a través de diferentes medios. Habrán visto en las imágenes que he compartido con ustedes los triciclos eléctricos que se han podido conseguir, que llega a ciertos lugares, carretones con mulas, con bueyes, se han usado, bicicletas, los carros que tiene la diócesis, se ha priorizado la distribución, pero la iglesia sufre lo mismo que el pueblo, ¿no? No tiene acceso especial a la gasolina.
Y se ha hecho A la gasolina y a un precio asequible para poderlo asequible. costear la misma Sí. iglesia. Bueno, Porque ni el dinero solamente de donación asequible. no se toque, exacto. No. El dinero para la ayuda no se puede tocar para la gasolina. No, y han no, realizado eso no. ya 8 vuelos desde aquí, desde Estados Unidos, para poder Sí, repartir sí. toda esta ayuda compleja. Son 8 vuelos y ha llegado ayuda a través de marítimas, contenedores, porque fueron 8 vuelos, pero después empezó a llegar a través de transporte marítimo porque es más efectivo en el sentido que cuesta menos, se puede llevar más, ¿no? Y gracias a Dios abrió el puerto de Santiago, que estaba cerrado legalmente desde los Estados Unidos, era casi imposible llegar hasta allá y se concedió que se pudiera llegar de los Estados Unidos a Santiago por mar. Y los contenedores entonces se reciben en Santiago. Hay un acuerdo que se transporta al cobre y allí se pasa a la aduana y entonces el cobre se distribuye a donde sea que vaya de las 4 diócesis de Oriente, ¿no? Todavía no se ha mandado ayuda específica para el resto del país que sufre el caos de este momento, pero que no sufrió el huracán. El huracán ¿no? Melissa. Melissa, El esto fue huracán una cosa Melissa. específica. Y estamos buscando más miedo. Yo quisiera me narrara ese momento, uno de ellos al menos, de cómo es el día a día de cada uno de ustedes en esa misión junto a Cáritas de supervisar esa ayuda y el acceso que puedan tener para poder cocinar, con qué. Bueno, Cuénteme. una de las cosas, el acceso para cocinar depende del lugar donde tú estás, ¿no? Yo estuve 2 días con familia mía en Jibara y se fue la luz. Entonces, ¿qué hicieron? Cogieron 2 tapas de la olla reina, que ya están destrozadas todas, e hicieron tornillas de carbón, ¿no? Es esta hornilla que estamos viendo ahí en pantalla en una Ahí foto sí, que usted nos hizo llegar. Sí, y es una familia, la familia mía, que yo le había conseguido unas baterías eléctricas con panel solar para ayudarlos en esto, porque son 20 y 30 horas sin corriente. electricidad, sin corriente, ¿no? Mientras que yo estuve ahí 12 días, hubo 2 fallos nacionales eléctricos, más el terremoto, que gracias a Dios no fue mucha cosa. Pero estas son, te digo, la familia mía que yo trato de cuidarle y ayudarle y le he conseguido, como digo, medios de poder tener un generador solar para ayudarle en ese momento. Pero esto es la realidad. Esto fue una misa que celebré en un lugarcito que se llama La Sombrilla, que es entre Guantánamo y la base naval, que es una pequeña comunidad que al lado de una casa se ha hecho, ni es un bohío, es un techito, ¿no? Y ahí se reúnen unas 30 personas para la misa y el domingo 14 tuve el privilegio de poder celebrar la Eucaristía con esta comunidad pequeña. Y ese es el diario de los sacerdotes en Cuba y de las religiosas y la comunidad que tratan de llegar a donde están las personas. Aquí se ha repartido ayuda. Sí, ¿no? Y esto está al lado, esto es al lado de la carretera, ¿no? Hay lugares donde es mucho más integrado, que más hacia adentro, que no se ha podido llegar. Se ha limitado el ministerio normal por eso mismo, porque no hay gasolina para llegar. Hay veces que se llega una vez al mes en vez de como debía ser. Y los sacerdotes hacen maromas para poder llegar, ¿no? Y los laicos que nos apoyan. Vamos, y yo tuve la dicha, como digo, de celebrar ahí, celebrar las 2 grandes celebraciones en Santiago, estar en Bayamo con el nuevo obispo, estuve en Holguín. Con el nombramiento del nuevo sacerdote. Hábleme de ese momento tan especial.
Bueno, un nuevo obispo que es nativo de Santiago, Osmani Mazó, que fue nombrado obispo de Bayamo Manzanillo, el obispo Álvaro Veira, que es nativo de Camagüey, fue nombrado sucesor de Monseñor Dionisio, que fue el primer obispo, y esto fue en la misa en la Catedral de Santiago, ¿no? Una cosa muy bella, como digo, los sacerdotes que pudieron estar ahí, estaban los obispos de Cuba, menos 3 de ellos, estuvieron todos ahí porque habían tenido conferencia episcopal el día antes, los días antes se habían reunido en el Cobre, ¿no? Y estuvieron aquí presentes. Algunos, los de Oriente, estuvieron en la toma de posesión en Bayamo en sí. Yo no tengo foto de eso, pero es la iglesia que se renueva, que sigue creciendo, y ahora es empezar a ayudar al nuevo obispo en esta tarea que tiene en Bayamo Manzanillo, la diócesis, que es relativamente nueva, ¿no? Esta es la Catedral de Santiago. De Santiago, sí. De Santiago Él se ordenó en Santiago. Esta iglesia es preciosa. ¿Y tuvo acceso al público o no? Sí. No, el público fue invitado, puertas abiertas, ¿no? Qué Una bueno. gran cantidad de personas. El acceso en sí, interesantemente, Bayamo fue un poco más difícil llegar. Yo llegué porque me uní al obispo de Santiago, Monseñor Dionisio, que alquiló una jirón para 30 personas, para ahorrar un poco lo de la gasolina, para llegar una jirón. Y tú sabes cómo es eso, si has montado una jirón algún día, ¿no? Sí, que no son las cosas más cómodas, pero estuvimos ahí y llegamos. En sí, casi no llegamos porque en el punto de control nos pararon llegando a Bayamo para ver dónde habíamos sacado la gasolina para ir, ¿no? Como estaba una guagua no del Estado, se había alquilado, ¿no? Para llegar allá. Y después yo pude ir a Holguín porque me colé con el obispo de Holguín, que había estado en Bayamo. Y después me llevó a Jibara para yo celebrar la misa allá. Y después tuvo esa gran oportunidad de múltiples momentos dentro de Oriente, pero también tuvo ese trago amargo de esa seguridad del Estado que viven en un absurdo tras el otro. Porque ¿de dónde vas a sacar un transporte público que pertenece a ese Estado? ¿De dónde vas a sacar el petróleo si la Iglesia Católica tiene su propio financiamiento y la ayuda está ahí para ello? Pero es inaudito. Pero el permiso de comprar. Porque eso también, hay una diferencia. Nosotros no es que nos den permiso así abierto, no tenemos un privilegio. Los sacerdotes están usando lo mismo que la población. Hay una aplicación que se llama Ticket, ¿no? Que tú te inscribes y estás en una cola larga y cuando te llega el número entonces puedes comprar, creo que son 20 litros de gasolina y después ponerte en cola otra vez. Y volverte a poner en cola. Aquí hemos hablado de esa aplicación de la famosa Tickets, pero no sabía que luego, si te ven en marcha en un autobús, te piden una prueba de cómo compraste esa gasolina. Esa no lo sabía. Bueno, esas son, ¿para qué hablar de eso? Son las ridiculeces las locuras de un absurdo, de un Estado fallido que no funciona y entonces lo hacen aún pues más complicado. Que yo siempre he dicho que es kafkiano. ¿No? Sí, lo que totalmente. conocen a Kafka, ¿no? Es como un cuento de Kafka. Totalmente, es la descripción justa. También Giovanni Sánchez lo dice muy regularmente. Padre José Joaquín Espino, ¿hay más ayuda en camino? ¿Usted regresaría? Sí. Ha continuado la ayuda a diferentes maneras. El nuevo obispo de West Palm Beach, Monseñor Manolo, que acaba de llegar, que es dominicano, que estuvo en la toma de posesión porque ambos él y el obispo de Manzanillo, el Bayamo Manzanillo, fueron parte de los salesianos,
antes de hacerse diocesano, y se conocen, y él estuvo en la toma de posesión, y al regresar aquí escribió una carta muy bella pidiéndole a los miembros de su diócesis, que es la de West Palm Beach, a hacer algo por Cuba. Entonces estamos coordinando con él, constantemente estamos viendo con qué ayuda puede llegar. Los Estados Unidos creo que han aprobado, no sé si los detalles, otros 9 millones de ayuda para Cuba, y creo que eso va a ir más allá de simplemente Oriente. Pero como digo, esto es una cosa continua de negociaciones, de diálogo, de los permisos de los Estados Unidos para enviar y los permisos de Cuba para entrar, porque son dos cosas diferentes, ¿no? Uno puede tener una licencia. Totalmente diferentes. Tú sabes, uno puede tener la licencia de los Estados Unidos para poder enviar ayuda, pero tiene que ser aceptada el envío por Cuba, que gracias a Dios no ha sido un poco más abierto a eso en estos momentos por la necesidad que tienen. Pero todavía... Una necesidad que ahí continúa y crece por horas, porque Melissa pasó y ahí continúa todo apagado. El petróleo solo le llega a los más favorecidos, no a los más necesitados. Y eso es lo que va a continuar. ¿Hay algún lugar en específico que alguien residente aquí en Miami quiera hacer llegar una especie de ayuda no perecedera a alguna iglesia donde pudieran hacerla llegar, padre? Bueno, desgraciadamente en este momento no tenemos eso de insumos, ¿no? Porque es difícil configurar un contenedor, ¿no? Estamos viendo cómo hacerlo. Yo sé que el obispo de West Palm Beach quiere hacerlo así. Estoy tratando de ayudarle a ver cómo se hace mejor. De vez en cuando las Hijas de la Caridad envían, sé de una organización aquí de Miami, de la iglesia, que ha enviado un contenedor pequeño de 20 pies a Oriente, pero es una tarea continua. Y tenemos sí, es una logística que hay que manejarla para saber y decir, va a ser de esta manera, de esta otra. Pero bueno, si alguien también tuviera acceso a ese tipo de logística, que tenga una compañía de importación y de exportación que quiera ayudar, pues pónganse en contacto con la iglesia, la ermita aquí de la Caridad en Miami, y con el padre José Joaquín Espino, párroco de esa ermita, para que entonces en conjunto se puedan unir a esa ayuda que Cáritas ya está realizando para los más afectados dentro de Cuba. Sabemos que la cúpula no necesita absolutamente nada, porque ahí están dando discursos de automodestos, porque no son ni sencillos. El otro día Díaz-Canel le dijo a la periodista de NBC6, le dijo, pues no, yo provengo de una familia humilde y llegué a este puesto. Ni lo eligieron, ni viene de una familia humilde, y se ha pasado viajando todo el mundo con su esposa y el dinero del pueblo cubano. Gracias, padre, por esa labor diaria que usted realiza como párroco, y gracias también por hacernos llegar esta anécdota de ese periplo suyo por el oriente de Cuba y en esa supervisión de esa ayuda humanitaria a los más necesitados tras el paso del huracán Melissa. Muchísimas gracias. Muchas gracias y bendiciones para todo el mundo que nos escucha. Gracias, padre. Recibidas igualmente. A ustedes, no se vayan. Regreso en solo minutos con sus saludos. Si quiere apoyar el canal, este es el momento de llamar al número que verán en pantalla para que quizás su negocio pueda crecer aquí en conjunto con nosotros también. Aquí en Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina, les espero para sus saludos. No se vayan. Tiempo para despedirnos a esta hora, leyendo sus comentarios en un anterior programa. Y ahí está, ya voy a conversar con el primero, que es Magali Córdoba. Lo triste es que con petróleo o sin él, la situación en Cuba sigue igual o peor. Gracias, Magali Córdoba, por comentar y ver
el programa. Gracias, Adrián Urbino. Comentó qué bendición es contar con su persona. Sabiduría y prudencia la abrazan. Gracias por su integridad. Adrián Urbino me ha sorprendido, muchísimas gracias. Gracias por tus palabras, gracias por ver el programa y por comentar. Luis Fontova, saludos desde Los Ángeles, California, fiel televidente, cibernauta, es de los primeros, Luis Fontova, gracias. Ahí su corazoncito se los está dando Juanpi a cada uno de ustedes. Jordi Trebol comentó 5.000 un litro de gasolina, eso no beneficia al pueblo. Jordi Trebol, gracias, te entendemos. AVP comentó qué excelente análisis, de los mejores que he visto. Gracias, Yelenis Reina. Gracias a todos ustedes. La verdad que el apoyo que hemos recibido durante esta nueva etapa de mi carrera es abrazador hacia ustedes. Mil gracias de veras. José Vélez, gracias. Gillian, gracias. RN5837, gracias. Eduardo Armas, Gisi, Ángel Ventura, son muchos. Michael, somos muchos aquí en nuestra comunidad de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina y espero que sigamos creciendo. Aún no somos 100.000 y el sorteo está pendiente. No me he olvidado. Estoy queriendo tener todos esos nombres en un solo lugar para poderlos poner en una pequeña tómbola y escoger quizás 1 o 3 ganadores por haberse suscrito al programa de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. De este lado, que de este lado YouTube me pone 2 cajitas. Les espero en un próximo espacio.